la pensión de alimentos, como indicamos, se debe de realizar de dos formas. Exitosa. Una de las dos formas, que es vía conciliación o ante el Poder Judicial. En Exitosa presentamos Usted tiene derecho. Estamos en la comunicación en estos momentos con la abogada de familia, la doctora Mayda Mendoza. El tema de hoy es pensión de alimentos. ¿Hasta cuándo se debe cumplir con esta obligación? Fíjate, Katiuska, que aunque hayamos abordado durante varias emisiones del programa ese tema, siempre quedan consultas pendientes. Siempre hay gente que se queda de repente con el teléfono en la mano esperando el turno de salir al aire para hacer la pregunta correspondiente sobre lo que le pueda en este momento preocupar. Así es, el fin de semana tuve casi 2 bloques sobre ese tema y las llamadas continuaban porque cada caso es distinto. Hablamos de personas, por ejemplo, que han dejado de estudiar y que siguen recibiendo pensión de alimentos. O hablamos, por ejemplo, de niños con discapacidad que entendemos que la pensión es vitalicia. Sí. Entonces, cada caso es distinto. Y la gente tiene muchas dudas al respecto de esto, por ejemplo, y sobre todo la preocupación si es que procede o no procede una denuncia que podría ser en el tema de pensión, en el caso de los jóvenes que están estudiando, claro, también por esa parte. Muchas veces también se da el caso de un joven que mamá ya no está y papá tampoco le da la pensión, pero ya es adulto, ¿cómo puede hacer para que pida la pensión? O si el papá no lo puede asumir. ¿Quién más lo puede hacer? Los hermanos o los abuelos, ¿no? Exactamente, que es lo que precisamente hablábamos en la última edición de este bloque con la abogada Mayda Mendoza. Aquí la tenemos en la comunicación telefónica. Doctora Mendoza, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, Exitosa, y este bloque usted tiene derecho. Buenas noches, estimado Pedro, mucho gusto nuevamente. ¿Cómo está, doctora Mendoza? Con usted abordamos el tema de la pensión de alimentos y hasta cuándo se debe cumplir con esta obligación. Y quiero trasladarle una pregunta común de las personas que llaman. Yo tengo un acuerdo oral, ¿no? Con mi pareja o, bueno, con la mamá de mis hijos, dicen ellos, de cuánto le asigno la pensión. ¿Debería formalizarlo? Porque a veces el acuerdo simplemente es, pues, de palabra, pero quieren hacerlo formal para evitar cualquier juicio de pensión por alimentos. ¿Cuál es su consejo? Por supuesto que sí. Bueno, es importante recalcar que la pensión de alimentos, como indicamos, se debe de realizar de dos formas. Exitosa. Una de las dos formas, que es vía conciliación o ante el Poder Judicial. Si bien es cierto, estimada Katiuska, justamente mencionas que muchas veces, no solamente es esporádico, sino que muchas veces sucede que las parejas cuando se separan, sea cónyuges o justamente convivientes o simplemente padres de familia, que ya no están juntos y lo que necesitan es conversar y creen que conversando culminan, ¿no?, la forma de poder tratar la situación de la pensión de alimentos, cuando realmente no es así. Es importante recalcar porque el día de hoy pueden estar en buenos términos, pero el día de mañana no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, justamente es necesario poder concretarlo, y si están en buenos términos, bien, pero concretarlo en un documento legal, en este caso, pues, acercarse a un centro de conciliación y plasmar ello en un acuerdo conciliatorio. Ahora, doctora Mendoza, si yo tengo un acuerdo de conciliación, ¿cómo puedo negociar un incremento de pensión? Bien, si tenemos un acuerdo de pensión de alimentos y el acuerdo se encuentra en este documento justamente que se ha realizado en un centro de conciliación, pues se puede acordar nuevamente con la otra parte poder realizar el aumento de pensión de alimentos en los mismos términos. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, pues, acercarse a ambos, en este caso también a un centro de conciliación, y poder acordar el monto de la pensión, pues hablamos del aumento en este caso. Pero si en caso ya no hay acuerdo, si por ejemplo una de las partes dice no, yo no quiero aumentarte porque no puedo, y entran en la disputa de que sí y de que no, entonces es mejor, dado que si realmente la madre necesita la pensión para sus hijos y el aumento de la pensión del mismo, entonces es mejor recurrir, en este caso, a una instancia judicial. Ya, pero esa solicitud de incremento se tiene que justificar documentadamente, con alguna demostración de boletas, de facturas, de gastos, para que se pueda proceder luego en instancia judicial. Sí, es importante justamente esta pregunta. Acá hay dos puntos. El primero es cuando existe el acuerdo de conciliación o en su defecto una sentencia de pensión de alimentos y se requiere el aumento de la pensión,
cuando hablamos en porcentaje, es poco probable que pueda aumentar, a menos que sea muy bien justificado. ¿Qué quiere decir ello? Que como hablamos de porcentaje en un centro laboral, normalmente va variando el monto en el tiempo. Pueden haber aumentos en el año, ¿no? Así también como otros beneficios laborales. Si hablamos de un monto mensual, imaginemos que sea 1.000 soles, y ahora requiero 1.500 soles. Tengo que justificar que en el momento que se realizó el acuerdo conciliatorio, con el momento que se realizó la demanda judicial de pensión de alimentos, haya variado en el tiempo y que la capacidad económica del obligado haya variado también. Y justamente las necesidades del menor o de los menores también haya variado. Para ello es un criterio que se va a tomar en consideración por qué motivo se solicita el aumento de la pensión de alimentos. Y otro tema, doctora Mendoza, que es recurrente es, por ejemplo, si el papá o la mamá, la otra persona no puede asumir la pensión de alimentos, ¿podría hacerlo algún familiar de esta persona? ¿Padres, hermanos? A ver, en primer término hay que considerar lo siguiente. Primero, los padres son los obligados a prestar la pensión de alimentos. Sea mamá, sea papá, pero ellos son los responsables directos de prestar la pensión de alimentos. Nuestra Convención de los Derechos del Niño dice claramente que los padres, los progenitores son los encargados. La familia, el entorno también son los responsables. Y si no pudieran ellos, lo tendría que asumir el Estado. ¿Por qué? Porque los niños no pueden quedar desprotegidos. Entonces, si hablamos nosotros de la obligación de prestar alimentos, incluso los hermanos mayores de edad podrían prestar los alimentos, pero no es que sea constantemente, pero sí hay casos. Ahora, no es que sea una obligación directa, porque uno dirá, no, ¿por qué tengo que dar yo si no es mi hijo? Es verdad, porque los padres son los responsables de los mismos. Los padres son los responsables. Excepcionalmente, por ejemplo, la señora está en escasos recursos económicos y el papá falleció. Entonces, si en caso el papá tiene otros hijos, en este caso hermanos, o también podríamos hablar de los abuelos, excepcionalmente puedo solicitarlo. Ahora, porque lo solicito, quiere decir que voy a exigir al abuelito que pueda dar la pensión de alimentos. No, un ratito. Primero hay que ver la capacidad económica del abuelito, si puede o no puede. Ahora, lo que se busca aquí no es buscar otros responsables. Lo que se busca aquí es que el niño adolescente, no esté desprotegido. Y eso sí es importante recalcarlo para tomar en consideración. Pueden haber otros obligados, pero los principales son los progenitores. Ahora, si en caso no pueden los progenitores, hay un grado de prelación. Y este grado de prelación pues se respeta. Y si no puede, tampoco la familia, porque incluso existen niños en estado de desprotección, ¿quién asume? El Estado. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos puntos. Perfecto, doctora Mendoza.